Bueno, ¿estamos para empezar? Muy bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera charla de la tercera Feria de Libros de Filosofía, acá en JJ Circuito Cultural. Y llega Mari Carmen, bienvenida Mari Carmen, que estuvo en la primera charla que hicimos sobre traducción filosófica el año pasado. Bueno, un placer estar con ustedes hoy. Aprovecho para agradecer a todo el equipo de JJ Circuito Cultural que permite que esto sea posible, a nuestro camarógrafo invitado del día de hoy, gracias por el aguante. Esto se hace colectivamente con el trabajo de muchas personas. Hoy tenemos una primera charla titulada Filosofía militante y perspectiva plebeya, que va a estar fundamentalmente a cargo de Mariano Pacheco, porque el otro conversante, Diego Caramés, estaba con un pequeño problema de salud y no pudo venir. Ahora él va a comentar al respecto, así que lo presento a él. Yo voy a hacer de moderador un poco entrometido quizás para complementar un poco eso, pero va a estar sobre todo a cargo de Mariano Pacheco. Mariano es escritor, periodista y militante, coordinador de la Escuela Autogestiva de Filosofía del Instituto Plebeyo. Acá tenemos dos de los últimos libros que Mariano Pacheco publicó: el libro sobre Roberto Arlt, Por la senda de Nietzsche y Freud, y el libro La democracia en cuestión, la larga marcha hacia la emancipación, edición de Generosa Fratasi. Bueno, por ahí vas a hablar de eso sí, ahora enseguida. Los libros están arriba en el de Tinta Limón. Bien, si quieren después verlos, comprarlos, etc. Así que bueno, le paso la palabra a Mariano y continuamos. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Diego, por la presentación, bueno, por hacer acá la gamba, suplantando al otro Diego, que lamentablemente está, bueno, enfermo. No es nada muy grave, pero está en cama. Así que bueno, lamento mucho porque estuvimos juntándonos para preparar un poco, o sea, conversar para preparar esta conversación. A la vez, Diego fue editor de uno de mis libros, que salió en la colección de 40 Ríos, junto con Yo ya no, el hermoso libro de María Pía López sobre Horacio González, los libros de Damián Celsi sobre teoría de la militancia y teoría de la organización, Los espantos, que abrió un poco la colección planteando hipótesis de vidas de derecha, y de algún modo mi libro, Desde abajo y a la izquierda, venía como a retomar, profundizar y continuar esa discusión. Y además, bueno, Diego Caramés, junto con Gabriel Diorio, fueron editores de la revista El Río sin Orillas, de Filosofía, Cultura y Sociedad, que es la antesala de la colección Las 40, 40 Ríos al interior de editorial Las 40. Y bueno, venimos como con una serie de conversaciones ya hace muchos años, ¿no? Los años kirchneristas, todo el proceso de luchas contra el macrismo, la apertura que derivó en la conformación del Frente de Todos como una instancia que buscara en ese contexto contrarrestar la ofensiva neoliberal y contener distintos sectores. Y en ese camino, bueno, hubo muchos debates, no solo en el terreno de la política propiamente dicha, sino también de la teoría, ¿no? Y de la militancia, con lo cual queda pendiente. Ojalá que haya alguna otra oportunidad en este marco, en otro marco, de retomar esa conversación, pero puesto que está muy entramado también de las relaciones afectivas y políticas, de ese recorrido que fuimos haciendo, lo que iba a ser una conversación, bueno, charlamos aquí con Diego Singer de quizás hacer una intervención mía, que van a ser un punteo sobre 11 tesis sobre la filosofía militante, que son apenas un bosquejo de algún documento futuro, y luego, bueno, poder abrir a la conversación con Diego y con ustedes, para las preguntas, los comentarios, lo que pueda surgir en este breve ratito que podamos tener para meternos en estos temas que obviamente, como en gran medida siempre amerita la filosofía política, ¿no? Requieren de cierta tranquilidad, de cierta pausa de la vida cotidiana y de poder dedicarle el tiempo que se merecen. Así que siempre decimos que estas actividades son bienvenidas en el sentido de fomentar, ¿no? La compra de libros, la lectura y el inicio de conversaciones que puedan continuarse más allá de las charlas y de los paneles. Bueno, sin mucho más preámbulo, largo nomás entonces, Diego, dale, ¿te parece? Bueno, entonces 11 tesis, apuntes sobre la filosofía militante que quería compartir
aquí un poco en el marco de proyectos y de cosas que estamos emprendiendo con compañeros y compañeras de ruta que después, si queda tiempo, puedo comentar. En primer lugar, destacar que no voy a citar autores ni libros, sino que quienes estén imbuidos un poco en algunas lecturas verán que hay mucha textualidad dando vueltas, pero bueno, la idea no es hacer algo aburrido ni una clase que se ponga a citar autores, sino recorrer un poco determinadas afinidades de lecturas. Entonces, en primer lugar, definir, digamos, a la filosofía militante como el punto de vista de las luchas populares, ¿no?, en América Latina fundamentalmente, en términos de un territorio específico en el campo de la teoría, ¿no? Es decir, ahí como la perspectiva materialista, como un lugar de combate y de lucha al interior de la teoría, pero también, puesto que estamos hablando de una filosofía militante, la constitución de una serie de vínculos con otros territorios de lucha, ¿no?, específicamente políticos o económicos sociales. Y en ese sentido, digamos, segunda cuestión, plantear la lucha en una doble dimensión. Por un lado, como impugnación de lo dado, ¿no?, como combate contra el orden establecido, contra las ideas dominantes en la sociedad dominante, pero también como apuesta por la construcción de un mundo nuevo, ¿no? Y en ese sentido, fundamentalmente como la producción de un nuevo tipo de subjetividad, es decir, cómo la filosofía militante contribuye a generar un nuevo tipo de subjetividad y una intervención en la disputa anímica que pueda estar situada claramente en las coordenadas espaciotemporales en las que se busca construir esta filosofía, ¿no? De allí la importancia de apostar a contribuir a la constitución de un sujeto protagónico, ¿no? Es decir, cosas que muchas veces pueden sonar como obviedad, pero después cuando las ponemos en relación con nuestras vidas cotidianas, contemporáneas, vemos que no resulta tan sencillo aquello que podemos enunciar. Es decir, por ejemplo, no ser espectadores, sino ser constructores de la historia, ¿no? Es decir, no mirar, sino ser agentes de lo que pueda ser una modificación del orden existente y la construcción de un orden nuevo, ¿no? En ese sentido, la filosofía militante, en tercer lugar, decimos, de algún modo se constituye como aprendizaje de una vida, ¿no? Ahí hay algo, porque si no, ¿cuál sería la diferencia con cualquier militante no vinculado a la experiencia filosófica, ¿no? Entonces, bueno, plantear que la filosofía militante también puede contribuir en alguna medida a realizar ese aprendizaje de una vida que pretende transitar las sendas de la emancipación, es decir, no es una vida cualquiera, ¿no? Es decir, es una vida puesta en esa perspectiva materialista que afirma siempre la posibilidad de las transformaciones a partir de los elementos que están presentes en la realidad de aquellos que desobedecen, que se rebelan, que tienen márgenes para tratar de plantear otras cosas a las que suenan en el mundo en el que se vive. Por lo tanto, la cuestión del protagonismo popular en las luchas resulta un eje vertebrador para este aprendizaje que también implica un modo de existencia, ¿no? Es decir, como también revalorizar ahí una larga tradición que implica que la militancia es una actividad más, entre otras actividades, por un lado, pero que una perspectiva de filosofía militante trata de introducir también la pregunta en torno a cómo problematizamos nuestras propias vidas militantes, ¿no? Es decir, no dar por hecho que porque se transita ese camino ya no hay cuestiones por resolver, no hay indagaciones que realizar. Entonces, bueno, algo de ese compromiso con el anhelo de la liberación está presente y se expresa en sus múltiples facetas, ¿no? En la vida singular de cada quien, en las relaciones duales, en los grupos, en las constituciones de experiencias colectivas más de masas. Entonces, en ese sentido, la cuarta cuestión que quisiera compartir aquí con ustedes tiene que ver con asumir que no hay transformación sin participación política, ¿no? Esto un poco a contracorriente de ciertas ideas más neoliberales que vienen circulando en las últimas décadas. Es decir, que esa participación política para la transformación del orden social implica un involucramiento de las personas, ¿no? Es decir, que no hay políticas sin dinámicas colectivas, pero a la vez sin el compromiso de cada quien en esas apuestas. En ese sentido se busca tratar de salirse del esquema o cómo constituir el andamiaje conceptual que nos permita salirnos un poco de, sería el trípode liberal, ¿no? Es decir, pensar
las realidades a partir del individuo, de la sociedad y del Estado, ¿no? Es decir, cómo tratar de aportar elementos conceptuales para la constitución de una perspectiva que implique singularidades activas en la construcción de la comunidad. Las dos cosas, ¿no? Y las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, que no hay construcción de una apuesta colectiva, ¿no? de una perspectiva de un tipo de comunidad sin ese involucramiento activo, ¿no? De las personas. Y a la vez que es ese involucramiento el que genera las condiciones de posibilidad de un tipo de comunidad, ¿no? Donde se rompa un poco la lógica más tradicional de mando y de obediencia. Pero también, digamos, retomando algunas cosas que aparecían en la charla de ayer, como para ampliar también la conversación entre las distintas mesas, ¿no? Donde se hablaba un poco de las autonomías relacionales, ¿no? Cómo pensar la constitución de una dinámica política en una determinada práctica que involucre la práctica teórica, ¿no? Una perspectiva de filosofía militante que tenga en cuenta el elemento de la fraternidad, ¿no? Que de algún modo es uno de los tres grandes componentes, por lo menos en Occidente, en Europa, de lo que fue la Revolución Francesa, que ha sido en general desplazado o olvidado, ¿no? Y que quizás en las luchas feministas de los últimos años, no siempre con ese lenguaje, pero me parece que algo de ese ideal ha sido recuperado, en términos de, bueno, las comunidades raras, ¿no? Que puedan constituirse, ya no de una tolerancia, ¿no? De nuevo, romper un poco ese esquema de la tolerancia a la diferencia, sino como constituir una perspectiva que asuma esa diversidad y esa multiplicidad de la experiencia humana como puesta en relación en los vínculos que se dan entre las personas y en la constitución de experiencias colectivas que tiendan de algún modo a cuestionar el orden y a proponerse la construcción de un mundo nuevo. En ese sentido, decimos en quinto lugar, la filosofía militante de algún modo cultiva la perspectiva de asumir una política del encuentro, ¿no? Es decir, cómo hacer del encuentro entre las personas, entre los grupos, entre los colectivos, el fundamento de lo que puede ser la experiencia de la vida comunitaria, ¿no? En donde cada quien se desarrolle lo más plenamente posible, ¿no? A partir de esas coordenadas que tienen de algún modo a la libertad, a la igualdad y a la multiplicidad como elementos fundantes de su mirada para poder de algún modo constituir una experiencia que se salga de las lógicas más tradicionales, ¿no? de la espera, de la pasividad, del sujeto espectador, para constituir un sujeto protagonista, no solo en términos de la experiencia colectiva, que esto me interesaba subrayarlo un poco en función de ciertas ideas más liberales y neoliberales que vienen circulando no solo en los últimos meses, en los últimos años, sino en las últimas décadas, ¿no? En términos de pensar la política en términos de una dimensión de actividad individual, ¿no? Desconectada de las experiencias colectivas. Aquí partimos un poco de la idea de que la política requiere de la reunión de las personas, ¿no? Y que no hay política sin constitución de un sujeto colectivo. Pero, a su vez, que ese sujeto colectivo no tiende a anular ni a pasivizar la experiencia activa de cada persona en esa construcción, ¿no? Me parece que ahí hay algo que en las experiencias reales y concretas siempre suele ser muy problemático, ¿no? Cómo constituir una posición activa de cada quien y a la vez cómo darse una dinámica de una disciplina colectiva, de un determinado orden, de una determinada cuestión que quizás en el siglo XX y en parte del siglo XIX estaba tematizado, conceptualizado a partir de algunas teorías que servían como guía, que luego, ¿no? en los últimos por lo menos 40, 50 años entraron un poco en crisis y hemos encontrado la dificultad quizás para poder construir nuevos horizontes conceptuales que nos permitan trabajar sobre esas cuestiones. Entonces, decimos, ¿no? Cuanto más libres, menos indiferentes ante el mundo que nos rodea y más efectividad en la positividad de la constitución de un común frente también al panorama de soledad, muchas veces mortífera, en la que podemos encontrarnos aislándonos, ¿no? Pensando que ese es el modo
más dinámico para tramitar la conflictividad humana. Bueno, en sexto lugar, la filosofía militante como aquella que parte del presupuesto de que la producción teórico-crítica permanece imbuida siempre en una red de afectos y de apuestas políticas, ¿no? Es decir, que no hay, digamos, una tendencia a pensar la filosofía militante desconectada, ¿no?, del resto, como decíamos en la primera hipótesis, del resto de territorios de luchas económicos, sociales y políticos, ¿no? Reconocimiento de un terreno específico y a la vez establecimiento de series con otros territorios. Por eso, de algún modo decimos, la filosofía militante se propone invención de conceptos, combate de ideas, ¿no?, pero también mutación afectiva y transformación política. En séptimo lugar, disculpen que lo hago todo así, pero lo hago para hacerlo rápido, puesto que no hemos tenido la conversación como la habíamos pensado, ¿no? Pero decir, bueno, a ver, la filosofía militante, ¿qué busca? Bueno, un par de cuestiones que tienen que ver con la indagación sobre la pregunta en torno a su rol en la coyuntura, ¿no? Es decir, recuperar para la filosofía la vocación de intervención en las coyunturas, una inscripción en la historia, ¿sí?, que es una inscripción en la historia conceptual, pero también en la historia político-social, y la afirmación de una perspectiva plebeya. La coyuntura, bueno, evidentemente aparecen problemáticas, ¿no?, nudos teóricos y políticos en cada momento específico, ¿no? Entonces, bueno, una vocación por tratar de detectarlos y contribuir en ese sentido en la triple dimensión, ¿no? ¿Cuáles son los nudos, los problemas teórico-políticos específicos en un país, ¿no?, en una región, como en nuestro caso, América Latina, y en el mundo, en un orden más que nunca, en el orden contemporáneo, globalizado, con una dinámica que no puede ser aislado ningún país, ninguna región de ese orden mundial capitalista. En la historia, para constituir una serie de genealogías que permitan también hacer ese trabajo de diálogo intergeneracional, y con la historicidad propia de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales de cada país, ¿no? El otro día conversábamos también, que se hicieron las jornadas de Deleuze y Guattari, y hubo un panel sobre la política actual en América Latina, y conversábamos un poco eso, ¿no? Qué diferente es discutir, no sé, cualquier ejemplo que quieran, pero ahí surgía el de la memoria y el olvido en la relectura de Deleuze sobre Nietzsche, por ejemplo. Una cosa es hacer esa operación post-mayo del 68, una cosa es hacerla en 2001 argentino, y otra cosa es hacerlo en el contexto actual de la Argentina, ¿no? Es decir, que estamos hablando de los mismos autores, los mismos textos, y sin embargo la inscripción, ¿no?, económico, política, social, cultural, y las coordenadas del lugar concreto en el que se realizan varían profundamente, ¿no? Entonces, de nuevo, vocación de intervención de la filosofía en la coyuntura, su inscripción histórica, histórico-conceptual, histórico-social, y perspectiva plebeya. Decimos, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de poder asumir una labor crítica y una apuesta de transformación situada desde la trinchera de aquellos sectores que de algún modo, desde una parcialidad, tienen una perspectiva para abordar la totalidad social, desde los sectores claramente más vinculados al mundo de las clases trabajadoras, pero también, de nuevo, ¿no?, en una clave latinoamericana, tener en cuenta las diferentes gamas, digamos, de opresión y de dominación, y tener todo el componente, digamos, que implica no solo situarse, como se decía de nuevo en los siglos XIX y XX, desde una perspectiva de clase, ¿no?, sino que también pensar ese camino junto a las y los últimos de la fila implica tener en cuenta los elementos indígenas, los elementos negros, las tradiciones y las luchas feministas, de la disidencia, los ecologismos, es decir, constituir un sujeto popular que suele ser en estas tierras mucho más amplio y mucho más complejo que, por ejemplo, el que se conceptualizaba bajo la idea de clase, sin perder la perspectiva de la centralidad que cobra la explotación en un orden capitalista. Bueno, en octavo lugar, un poco para tener en cuenta estas 11 anotaciones sobre la filosofía militante, el presupuesto de que la investigación, o aquello que se ha denominado muchas veces como la coproducción
del conocimiento resultan fundamentales, ¿no? Es decir, que la filosofía militante entiende que no hay posibilidad de elaborar conceptos crítico-creadores, ¿no? Sino es en un contacto estrecho con las otras luchas, ¿no? Es decir, lucha en el territorio específico de la teoría, contacto, establecimiento de series con los otros territorios de luchas. Por eso, toda producción de conocimiento es entonces coproducción, ¿no? Recuperar un poco esa perspectiva, ¿no? Sustentada en un proceso de investigación, de indagación sobre la realidad, ¿no? Que implica esa perspectiva también de coinvestigación junto con el resto de sectores. Por eso decimos que de algún modo la coinvestigación y el ensayo, en términos de la escritura de la filosofía militante, constituyen un poco los oficios, ¿no? de la y del filósofo militante. Por lo tanto, la escritura, ¿no? Y aquí el noveno punto me interesaba subrayar 4 o 5 elementos en torno a esa perspectiva de nomadismo textual, ¿no? Podríamos decir, donde aparecen materiales diversos, ¿no? Combinados de manera un poco antojadiza, ¿no? Que tienen que ver con las afinidades electivas de textos, de problemáticas, el compartir una serie de preferencias a través de la escritura que hacen que también el ensayo sea una conversación con los vivos y con los muertos, ¿no? Con los contemporáneos y con los antiguos, y que sea una conversación antijerárquica, en el sentido de que si aparece un entramado de citados, tiene que ver con la alegría del compartir, ¿no? Aquello que se leyó, aquello que nos emocionó, que nos hizo pensar, y el establecimiento de unas políticas de la amistad que no se guían para nada por los parámetros de las jerarquías de qué está bien y qué está mal, qué es lo correcto y lo incorrecto, de acuerdo a un determinado corpus. Por eso, la filosofía militante tiene esta preferencia por la escritura del ensayo, al que tranquilamente se puede caracterizar como perverso y polimorfo, ¿no? En términos que se corre de las normas establecidas y que trata de transitar por distintas territorialidades, a veces impugnando, a veces elogiando, a veces conversando y a veces polemizando. Por eso, la combinatoria entre combate y juego resultan fundamentales para la escritura del ensayo, ¿no? Combate en términos de batalla de ideas y juego en términos de composición creativa, ¿no? Y aquí sí me voy a permitir hacer solo una cita en esta intervención, y que es del poeta Leónidas Lamborghini, quien decía que una nueva vida para el modelo liberado de la situación del monumento es aquella que se propone el jugador en el juego. Bueno, décima hipótesis, anotación, tesis, apunte sobre la filosofía militante, ¿no? Tiene que ver con el carácter militante, ¿no? ¿Por qué el empleo de este término, ¿no? Y a qué nos queremos referir? Bueno, mínimamente plantear esta característica también de rara actividad en el mundo contemporáneo, ¿no? De la militancia, entendida no como un trabajo y tampoco como un hobby, ¿no? Es decir, introducir la perspectiva de discusión de lo que implica una libre elección de un tipo de actividad, ¿no? Algo ayer se hablaba también en términos de la amistad, por ejemplo, pero uno puede pensar también en las relaciones de amor, ¿no? Y no necesariamente circunscribirlas, por ejemplo, al matrimonio, ¿no? Que son cuestiones que implican una elección, un compromiso, y que no necesariamente implican un trabajo porque se va a percibir un determinado dinero, ¿no? Que es la relación mercantil típica que prima en la sociedad capitalista. Esto que para muchos puede parecer una obviedad, sin embargo hoy no resulta tan obvio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que esa pasión, esa conciencia, esa convicción que atraviesa una perspectiva militante esté presente en el campo también de la filosofía, ¿no? Como revés del modo de vida neoliberal, como apuesta para generar un colectivo, un nosotros, diríamos hoy, que tanto en cuestión se pone, ¿no? El empleo de determinados usos del lenguaje, donde cada quien pueda desarrollarse con la mayor plenitud posible, ¿no? Es decir, que no sea lo colectivo, la organización, la disciplina, un sinónimo de sofocación de la creatividad de cada quien. Entonces, algo de la contracara a la figura del técnico profesional especialista aparece en el horizonte de
esto que estamos tratando de pensar como el carácter militante de la filosofía y también de otros territorios. ¿En qué sentido? Bueno, en la búsqueda por recuperar, recrear un cierto horizonte de integralidad de mirada del proceso, de mirada y de intervención sobre el proceso social en un mundo extremadamente fragmentado, ¿no? Donde cada quien está como con su kiosco, como se dice, ¿no? Pero con su práctica específica, con sus temas, ¿no? Como poco a la apertura de la contaminación de lo que hace el casillero de al lado, ¿no? De la multiplicidad también de una temporalidad histórica, ¿no? Cómo contribuir a romper la mirada más homogénea del tiempo que puede estar presente y cómo desautomatización de la mirada, ¿no? Incluso de la mirada militante, incluso de la mirada filosófica, ¿no? Es decir, cómo una filosofía militante busca romper, ¿no? Esa automatización que se genera en los distintos campos. Y por último, ya para cerrar un poco esta intervención improvisada, luego de la enfermedad de mi amigo y compañero Diego Caramés, que por suerte no es grave, para cerrar estas 11 tesis sobre la filosofía militante, una apuesta hacia nuevas composiciones epocales, es decir, cómo la filosofía militante contribuye a generar algo así como un monstruo popular multifacético, ¿no? Es decir, un nuevo cuerpo político popular que pueda ser protagonista, constructor de la historia y no meramente, bueno, una experiencia que trata de que el mundo no sea tan horrible como es el mundo de hoy, ¿no? Que creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo, lo horripilante que resulta la experiencia de vida en este mundo en estos días. Entonces, ahí hay una apuesta frente a la estandarización y la especialización que decíamos que un poco para hacerlo rápido también lo resumí en 4 figuras que me parece que tenemos que poder problematizar y que ojalá una perspectiva plebeya en la filosofía militante pueda hacerla. La primera es la figura del comunicador, ¿no? Es decir, como la tendencia al influencer, ¿no? Es decir, cómo la experiencia de la comunicación cada vez se reduce más al uso de técnicas, ¿no? Y a la constitución de figuras de tipo influencer. La segunda es la del militante político en términos de funcionario estatal, ¿no? O parlamentario, ¿sí? Nada de esto quita que no haya que hacer una intervención en las redes, que no haya que tener parlamentarios, compañeros, compañeras, etc. No lo estoy poniendo en esos términos, sino cuestionando la figura casi absolutizadora en la que se reduce la comunicación, la militancia política, la perspectiva académica, ¿no? De papers, de investigaciones parciales, ¿no? De especialista que asesora al Estado en un rubro, de especialista que es convocado por un medio para que hable de un tema, y que van parcializando cada vez más las escrituras, las investigaciones, las formas de producción del saber institucional fuertemente alejadas de las luchas y de los procesos de organización de los sectores más plebeyos. Y por último, para que no quede fuera de esta puesta en cuestión de las figuras clásicas en las que se reducen muchas veces la militancia, la del militante social, ¿no? Que es aquel que muchas veces ayuda en el territorio, ¿no? Que moviliza estructuras, que contribuye a entramados comunitarios, etc. Pero de nuevo, también como una parcialidad aislada de la disputa política y de la producción de un saber de las y los de abajo que pueda contribuir a poner en discusión todo el orden social existente y apostar a la construcción de un mundo nuevo. Así que bueno, para cerrar y por último, no una cita, sino la invocación a un nombre, puesto que, como decíamos, la conversación que iba a hacer con Diego Caramés era en función también de la publicación de mi libro Desde abajo de la izquierda, en la experiencia de la colección Las 40, en el momento en que me encontraba formando parte de la cátedra abierta Félix Guattari en la Universidad de los Trabajadores del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, experiencia que, como bueno, tantos grupúsculos, en algún momento llegó a su fin y se reconvirtió en otras cosas. Entonces, no citar a Guattari, pero sí una idea guattariana que me parece que iba muy en sintonía con esto que estaba tratando de plantear acá, que es la vocación por gestar nuevas alianzas y realizar aquello que ya el Guattari de los años 80 decía, una reconversión ecológica del movimiento sindical.
es decir, una apertura a la comprensión de que no podía reducirse la ecología solo a una cuestión planetaria, sino que tenía que ser también político-social y fundamentalmente subjetiva, y aquella que decía que debía que partir de las luchas de las clases trabajadoras, pero tejiendo esas nuevas alianzas con los feminismos, con los ecologismos, hoy diríamos también con las y los inquilinos, con las disidencias y con ese precariado en acción que vino a ponerle nombre en la Argentina a esa experiencia bajo economía popular como aquello que queda por fuera del mercado capitalista más tradicional y apujado por tratar de encontrar un lugar en las constituciones de nuevos sujetos de lucha y de transformación. Así que bueno, gracias por el espacio, espero no haberlos aburrido con estas hipótesis de corrido y ahora sí podemos abrir a la conversa, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mariano. Preparé acá 2 o 3 preguntas para empezar a abrir la cosa y después nos abrimos también para sus comentarios y preguntas. La primera, porque evidentemente, digamos, conozcan o no tu trabajo, queden claro que puntear estas 11 tesis, que no sé si es un juego con la tesis 11 o llegaste hasta ahí o qué pasó, porque apareció ahí esos no nombres que estaban entre líneas, pero es producto de un trabajo donde la filosofía militante no se empieza punteando, sino que se empieza haciendo y llegás a esto después de un enorme recorrido. Entonces, que nombraste, por ejemplo, fugazmente en relación a lo que llevó a la publicación del libro en 40 Ríos, con Diego Caramés, etc. A mí me gustaría que si tenés ganas de contar un poco alguna de estas experiencias, o del Instituto Generosa Fratasi, o alguna de estas experiencias donde esto que nombrás se narra en un recorrido, en lo que se fue logrando, en lo que se fue, como decías, desarmando y reconvirtiendo, etcétera, como hacerlo un poco más concreto respecto a la experiencia transcurrida. Bueno, brevemente, sí, contarles un poco más allá de la presentación escueta que le había compartido a Diego para la charla del día de hoy. En mi caso, el recorrido en la filosofía es la de un militante que lee y trata de pensar determinadas cuestiones. Yo no tengo título de grado, no soy profesor, no soy investigador, sino que soy un militante que en los últimos años ha tratado de concentrar todas sus energías en la escritura y en la gestación de espacios colectivos para la intervención en el territorio específico del pensamiento. Y bueno, en ese camino fue surgiendo un poco esto de elaborar el concepto de filosofía militante. La experiencia con el río sin orillas para mí fue muy importante, porque yo en su momento tuve algún paso por Puan, que ahora es más conocido fuera de la jerga por la película, ¿no? La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, estudié un poco de letras, un poco de filosofía, venía de la militancia, la gente me decía que estudié sociología o ciencia política, o historia, al final no estudié nada, me dediqué a escribir y a ganarme un poco la vida con este tipo de actividades, pero en ese camino me fui topando con gente como El Río Sin Orillas, que me ofreció, por ejemplo, publicar por primera vez en una revista de filosofía un texto. Y de ahí surgió un poco esta amistad política y en determinado momento me plantearon hacer un libro que sea Desde Abajo y a la Izquierda, en el marco de la colección que inauguró, nunca me sale su apellido, Silvia de los Espantos. Schwarzbach, Silvia Schwarzbach. Bueno, ven que es difícil de pronunciar. Que ella abre con Los Espantos una serie de discusiones, entre ellas la idea de que la postdictadura es las vidas de derecha, ¿no? Entonces, bueno, como Diego Caramés y Gabriel Diorio me decían, bueno, desde tu perspectiva, vos como, bueno, hay vidas de izquierda, quizás no tienen la masividad que a uno les gustaría, pero hay una serie de procesos de resistencia, de luchas, etcétera, que han caracterizado los últimos 40 años en la Argentina muy claramente. Entonces, bueno, ahí surgió un poco la idea de hacer ese libro y en esa elaboración venía sosteniendo ya desde muchos años un diálogo con Diego Stulgar que termina siendo incorporado como parte del libro con capítulos que son conversaciones, 3 capítulos de conversaciones, con lo cual también hay ahí algo del orden de los grupos, las amistades que se van armando en esos procesos, que tienen que ver también con un recorrido de una tradición en la Argentina que a mí siempre me gusta valorar mucho, que es parte de tu trabajo también, que son los grupos de estudio, ¿no? Yo de algún modo yo siempre reconozco a mi maestro Raúl Cerdeiras, para quienes no lo conocen, traductor de Alain Badiou en la Argentina. Él se ríe porque yo digo que es mi maestro y nunca fui un grupo de él,
pero desde que tengo 19, 20 años, Raúl se tomó durante 2 décadas el trabajo de juntarse conmigo 2, 3 veces por año, durante muchas horas en su estudio, a conversar, ¿no? Como la vieja jerga también del ejercicio filosófico. Yo ahí fui leyendo Badiou, Deleuze, el otro, discutiendo con él, alguna vez yo llevé un corte de ruta, ¿no? Entonces, bueno, como que ahí se fue generando también ese camino que tiene que ver con el mundo más de los grupos de estudio, de la cuestión autodidacta. Bueno, en mi experiencia como militante, haber parido el movimiento piquetero, haber estado involucrado en las puebladas, en los procesos que desembocaron en el 2001, me llevaron también a tener esos contactos con la generación anterior, que era la de los 70, ¿no? Algo que de algún modo hoy también vemos como uno de los obstáculos que aparecen no solo en la filosofía, sino en la política, que es la desconexión entre generaciones, ¿no? Y cuánto dificultan a veces la tarea esa desconexión. Entonces, bueno, en ese camino básicamente fui cada vez concentrándome más en el periodismo, en la conformación de procesos de formación política, de constitución de herramientas de ese tipo, y así armamos la Cátedra Abierta Félix Guattari en el 2018-2019, la inscribimos en la Universidad de los Trabajadores, que era parte de un movimiento nacional de empresas recuperadas, en un espacio como INPA, primera fábrica recuperada del país, o sea que siempre tratando de buscar ese gesto de conexión. Esa experiencia luego derivó en la constitución del Instituto Generosa Frattasi, que ha existido hasta la semana pasada, y que ha publicado 4 libros, entre ellos este con Indómita Luz, que es mi último libro, la democracia en cuestión, la larga marcha hacia la emancipación, que trata de anudar un poco una recuperación de un cierto legado filosófico, fundamentalmente Marx, Spinoza, Gramsci y Linera, con un análisis de los últimos 40 años de la democracia en Argentina, es decir, ya más estrictamente el proceso histórico-político, y hacia el final algo de estas ideas que estamos conversando en torno a cómo recuperar conceptualmente una idea de pueblo, de nación, de hegemonía, en términos de disputa por un nuevo orden social diferente al que tenemos hoy. También sacamos un libro de un compañero psicoanalista que ahora conformó un nuevo espacio que ya después, si tenemos tiempo, les voy a contar. Una entrevista que pudimos hacerle a Álvaro García Linera en Buenos Aires de manera presencial, y un libro de conversaciones sobre la economía popular, justamente ensayando algunas hipótesis de parte mía como director de la colección sobre la economía popular, y luego abriendo a diálogo con militantes territoriales de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, militantes inscriptos en el Estado, en el gobierno anterior, tratando de abrir espacios de la economía popular al interior de la estatalidad, y universidades, fundamentalmente del conurbano, que trabajan ese tipo de temáticas en Avellaneda, Lanús, Florencio Varela, Quilmes y otros lugares, ¿no? Y realización de ciclos de formación política, de charlas, de debates, con las militancias más que nada vinculadas al mundo de lo que se denominan hoy los movimientos sociales, ¿no? Bueno, acá está también Marie Uso, compañera con la que hicimos una experiencia con el Frente de Mujeres de una organización también para discutir en una cuestión mixta, nos decían y nos convocaron para eso, no sobre temas específicos del feminismo, sino como el feminismo se inscribía en una estrategia más general de lo popular para pensar la cuestión nacional y revolucionaria en América Latina. Bueno, y ese proceso llegó a su fin por los devenires de la vida política, social y personal, y ahora estamos a las puertas de la semana que viene largar un nuevo espacio con nuevas iniciativas que, si pues hay tiempo y ganas, puedo comentar. Bueno, la segunda pregunta tiene más que ver con también algo que mencionaste un poco por la tesis 9-10, no me acuerdo cuál fue, que tenía que ver con el modo de pensar a la militancia hoy como un tipo de compromiso. ¿Y cómo enlazamos esto con algo que también mencionaste al final respecto a ciertas posiciones de oposición, ¿no? El comunicador, el influencer? ¿Qué pasa? Más bien quiero escribir esto en conversaciones que teníamos ayer a la noche con algunos compañeros, docentes, etcétera, respecto de cómo pensar la militancia hoy, sobre todo la juvenil. Inserto esto que vos mencionabas de la cuestión de la diferencia generacional. Mencionábamos quienes ya estamos en una situación etaria de profesores de nuevas generaciones respecto a esa distancia y respecto a una experiencia subjetiva que parece ser más, o por lo menos nos llega así más a nosotros, como las vidas de derecha, y en la cual el modo en el que podemos pensar una inserción,
un trasvasamiento generacional, un compartir experiencias, etcétera, parece estar coartado también por ciertas formas de la comunicación. Esto en sentidos tan básicos como, bueno, intervenimos o no en un universo TikTok que subjetiva más bien, ¿no?, hacia la derecha o no, pensando que ya hay un tipo de herramientas que de alguna manera subsumirse a ellas implica quizás perder una lucha. Esa es alguna de las posiciones, es decir, no hay que crear otros espacios, alimentarlos, como en este en el que estamos ahora, que no tienen que ver con eso, o tenemos que también dar una batalla en ese sentido, porque la militancia, tal como enlaza entre los 70 y el 2001 y sus consecuencias, en algún sentido, no es que no funcione más de esa manera, pero que tiene que abrirse efectivamente a otras experiencias digitales, etcétera, etcétera. Militancia hoy, juvenil hoy. Bueno, qué dilema, ¿no? Acá está bastante variado el público, por suerte, así que, bueno, después también si ustedes quieren intervenir, comentar y proponer, bienvenido sea. Yo en principio diría algo que tienen en común la filosofía y la militancia, ¿no? Y bueno, justamente una filosofía militante trata de hacer de eso prácticamente su fuente, ¿no? Que es la cuestión de lidiar con la dificultad, ¿no? Es decir, trabajar la dificultad, no huir de ella o ponerla en el lugar de qué bajón, ¿no? Es decir, cómo asumir que ella, la experiencia humana es, ¿no?, prácticamente de manera cotidiana lidiar en el sentido de trabajar, no de padecer, ¿no?, la dificultad. Creo que hay algo, decíamos hoy, del horizonte neoliberal de ideas, etcétera, en donde todo parece que tiene que ser sencillo, fácil y rápido para que sea bueno. No sé de dónde habrá salido esa idea, de haber gente que la habrá estudiado, pero muchas veces las cosas, incluso que nos colman, digamos, existencialmente, no suelen ser ni veloces, ¿no?, ni fáciles, ni que se llevan adelante de un día para el otro. Entonces, por ejemplo, la experiencia de leer libros, ¿no?, esa idea de ya no se lee más libros, ¿no?, más allá del formato, digo, de lecturas extensas y complejas, ¿no? ¿Por qué debería tratar de hacerse sencillo y rápido para que surta algún tipo de efecto? Digo, el efecto quizás no es trabajar esa dificultad de dedicarle un tiempo extenso y una concentración para niveles de complejidad a algo, ¿no? Entonces ahí es en donde me parece que hay que poder pronunciar, dejar un testimonio, ¿no? Es decir, bueno, no necesariamente tiene que ser así, y si es así no necesariamente es bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces se liga a las carencias materiales. Yo por eso insisto mucho con esta idea la idea de filosofía militante también en términos de compartir experiencias, las propias y las de otros que uno ha escuchado, por ejemplo, o ha leído, etc. Por ejemplo, en mi caso, yo leí algunos libros de filosofía en una toma de tierra, cayéndome agua, inundado y con barro en La Matera, en San Francisco Solano. Algunos de mis libros de filosofía los leí ahí. Mientras me organizaba, era delegado Manzana, confrontábamos con el aparato en ese momento del peronismo bonaerense, que, como siempre digo, llevaba adelante una política contra sus tres banderas, ¿no? Y eso implicaba niveles de violencia en la actividad política cotidiana, que no es que era una tranquilidad bárbara. Sin embargo, yo ahí leí algunos libros de filosofía y no creo que haya sido una excepcionalidad, ¿no? Como dice Diego Tatián respecto de Spinoza, sus usos políticos primarios fueron militantes, no académicos, ¿no? Entonces, es decir, que ahí hay algo que muchas veces funciona como excusa, ¿no? Porque no se tiene dinero, no se puede leer, o porque se trabaja mucho, no se puede leer. Y en realidad funcionan un poco como excusas, que alguien diga, no leo porque no me interesa para nada, no me gusta y me aburro, listo, ok, pero no, como la excusa de por qué no. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que hay algo hoy problemático en relación al uso extendido de redes sociales y sobre todo, obviamente, entre las personas más jóvenes, que es esta idea un poco que me parece que no se dice así, pero que hay algo de, bueno, no leas el libro, o sea, es un bajón leer la fenomenología del espíritu, mejor te la cuento en 3 minutos. ¿No? Está como ese chiste sobre la teoría de la relatividad, no se entiende, se hace más sencillo, no se entiende, se hace más sencillo, ahora entendí, bueno, pero eso no es la teoría de la relatividad. Bueno, algo así pasa con la filosofía. Bueno, ¿viste Nietzsche? Bueno, no, es largo, es complejo, bueno, yo te lo explico. Bueno, cuando terminan explicándote en 1 minuto algo, ¿no? O sea, no es Nietzsche, no es ninguna idea de Nietzsche, etcétera, ¿no? Entonces digo, ahí hay un problema, lo que no quita yo, y ahí aclaro, yo tengo Instagram, Facebook, Twitter, todavía conservo un blog, y siempre jodo y digo, ya no tengo Fotolog, pero lo tuve. Los más grandes deben saber a qué me refiero, los más jóvenes ni idea. Es decir, que no reniego eso en términos de si
puede contribuir a que más gente se acerque a esto que nos apasiona, que es la lectura, la escritura. En mi caso, los libros físicos, creo que hay algo del libro físico que vale la pena todavía seguir sosteniendo como experiencia de la humanidad que lleva muchísimo tiempo. También es eso, ¿no? Como que todo este fenómeno tiene 30, 40, 50 años y a veces parece un montón. 100 años no es nada para la experiencia de la humanidad. Entonces, como descartar el libro porque ahora en los últimos 10 años resulta que tal cosa, no me parece. Digo, como quizás tampoco me parece no tener redes y todas esas cosas que muchas veces nos vemos tentados, confieso personalmente, si no uso más nada, solo me dedico a leer y a hablar con gente cara a cara, pero bueno, es muy difícil hoy, es muy difícil sobre todo los contactos con las nuevas generaciones. Ojalá haya usos creativos. Yo, como todo padre baboso, tengo una hija, Malena, que hoy es su cumpleaños, y cumplió 13 años y me pasa eso, a veces la veo ahí con la tablet, ¿qué estás haciendo? No, estoy viendo un TikTok que me recomendaron, una española, no sé qué novela, y la lee, o no, libros que son caros los baja y los lee de manera gratuita. O sea, digo, evidentemente debe haber posibilidades de hacer un uso más creativo que no sea el de estar en esa lógica que me parece que es muy alienante, ¿no? Es decir, y que sobre todo corre el riesgo de suplantar la experiencia como esta, que por eso estaba tan contento cuando me dijeron, bueno, es presencial, porque yo escribo notas, las mando por email, hago talleres, los hago por Zoom. Es como que es una vida muy triste también, me parece, la vida virtualizada solamente, ¿no? Entonces hay algo del orden de los filosofía militante, ¿no? Del encuentro de los cuerpos, del abrazo, de la sonrisa, de la mirada, del termino una actividad y nos vamos a tomar algo. Todo eso no se produce cuando te conectás un rato a un Instagram, ¿no? No sé cómo se dice, en vivo. Bueno, hablando del encuentro, está acá lleno de personas, así que me gustaría que alguien intervenga, pregunte, comente, así seguimos la conversación. ¿Quién levanta una mano? Sí. Escuchaba la primera parte de tu disertación, el nombre que me resonaba era el de Gramsci, que decía, bueno, esto que después vos lo rescatás a Gramsci, ¿no? El tema, bueno, oigo los indiferentes, el compromiso con lo colectivo. El tema es este, que en momentos de tanta fragmentación de intereses y de necesidades, porque además convengamos que las situaciones de mayor vulnerabilidad fragmentan. Lamentablemente no nos unen, a veces uno quisiera creer que nos uniría la desgracia, pero no, la desgracia rompe porque se encierra más en lo individual. Entonces esto es lo difícil de hoy en día, ¿no? Como para que no sean, cómo encontrar algo del orden de lo colectivo atrás, como la zanahoria, ¿no? Del conejo, para correr atrás de eso. Bueno, muchas gracias por la intervención. No, muy breve, sí, la última parte de mi último libro, La democracia en cuestión, es gramsciana, digamos, es una parte de un Gramsci releído al calor de los problemas actuales también. Yo había estudiado Gramsci en el 2004 con Daniel Campione, que es uno de los compañeros argentinos que más trabaja Gramsci hace muchos años, y bueno, era una lectura que me había quedado en el camino. Y la verdad que volver a releerlo de nuevo, ¿no? El trabajo, la dificultad, etc. No es que dije, bueno, ya Gramsci lo leí. No, bueno, me puse a releerlo de nuevo, un año y pico largo, y la verdad que... Claro, pasado de moda, y me alumbró mucho en términos de... Nada, lo enumero nomás, porque no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero la idea de Gramsci de la cuestión de una disputa ético-política, ¿no? Para romper el corporativismo de las luchas que suelen surgir sectoriales en la sociedad, y la constitución de una hegemonía que implique una perspectiva de un orden nuevo, teniendo en cuenta la amalgama de esa diversidad de experiencias, me parece muy, muy importante para la coyuntura actual. Y vuelvo al inicio de mi intervención que yo decía, la pregunta por la búsqueda de inscripción de la filosofía en la coyuntura. Bueno, por ejemplo, cuando ganó Milei, decíamos en algunos escritos que circulamos, el riesgo que corre el movimiento popular en esta etapa es la corporativización o el politicismo vanguardista. Bueno, fueron las dos derivas claves que vemos en estas semanas, ¿no? Es decir, pequeños grupos tratando de marcar una orientación política sin una perspectiva de masas y una serie de casi parálisis o luchas parciales de sectores que, bueno, pelean por su reivindicación específica, que hay que hacerlo. Pero el tema es cómo inscribir eso
en una perspectiva común que permita dar una orientación popular y no solo sectorial al conjunto de luchas. Y eso, para casi todos nosotros, nosotras que estamos acá, que creo que nos interesan estos temas, la filosofía, etc., la teoría política tiene mucho para aportar, porque también una deriva de estos últimos años, décadas diría casi, ha sido la de pensar que, por ejemplo, una práctica social por sí misma puede dar respuesta a problemas teóricos, ¿no? Tenés un problema, no sabes cómo orientar una determinada cuestión. Porque haces, lo vas a resolver. No, podés hacer, siempre repitiendo el mismo problema. ¿No? Es decir, hay problemas teóricos que se resuelven en el orden de la teoría. Entonces, la militancia en la constitución de herramientas conceptuales y de elaboración de términos que permitan destrabar algo de eso resulta muy importante. Y, bueno, de nuevo, el diálogo entre generaciones. Hay cosas que ya las dijo y muy bien Gramsci, ¿por qué no recuperarlas y releerlas al calor de esta coyuntura que es muy diferente a la de Gramsci en Italia, pero también a la de los usos de Gramsci, ¿no?, en los 70 y en los 80 en la Argentina. Sí, no. Bueno, primero gracias al compañero por la intervención. Una pregunta, vengo pensando en que me resulta problemático pensar una filosofía militante de carácter nacional. Es decir, ¿pensás que es posible armar una filosofía militante con autores nacionales, con categorías nacionales? ¿O vamos a seguir leyendo a Gramsci y sus recepciones, o a Deleuze y sus recepciones, o a Benjamin y sus recepciones? Pienso esto porque creo que a la hora de pensar la relación entre teoría y práctica y el anclaje con conceptos como lo popular, lo democrático, etc., no estaría mal, desde mi punto de vista, pensar en autores de acá. Entonces no sé si eso lo considerás posible. Sé que es un desafío, porque capaz es un desafío rearmar una filosofía desde acá, pero no sé si lo considerás posible. Sí, totalmente. De hecho es un poco la apuesta cuando yo hablaba de lo del ensayo, y por eso traté de evitar nombres propios un poco en función de eso. Después fueron saliendo algunos. Pero sí, digamos, a mí por lo menos lo que me pasa cuando escribo es que en mis libros, en todos mis libros, aparece Gilles Deleuze, Verónica Gago, Félix Guattari, Diego Stulbar, Raúl Cerdeira, Badiou, no sé, Roberto Carri, Horacio González, David Viñas, León Rosichner. Digo, todos esos nombres están presentes. Hablo de gente que viene de una experiencia, algunos ya han fallecido y otros son contemporáneos nuestros, amigos. Digo, a mí me gusta mucho citar amigos también, porque yo leo, o sea, trato de hacer siempre ese recorrido de leer los clásicos, leer la gente más o menos que está produciendo algo del campo más o menos que uno tiene de interés, pues tampoco se puede leer todo, pero digo, comento, el año pasado comenté 40 libros, un libro por semana, por ejemplo, para La Luna con Gatillo, que es un portal que fundamos en mi estadía cordobesa, que ya parece parte de otra vida, hace varios años atrás. Formamos un espacio llamado La Luna con Gatillo, por el poema de Raúl González Tuñón, y ahí comenté durante todo el año, una vez por semana, un libro de filosofía o de literatura, y es así, es algunos clásicos releídos, otros gente amiga, gente no conocida pero contemporánea. Me parece que algo de lo que planteas ahí es medio clave. Pero no por esto, no ser eurocéntrico. Digo, hay gente de acá que puede escribir o decir un montón de pavadas, como vemos a diario que un montón de gente lo hace. Digo, ¿no? O sea, nadie está indemne de la estupidez, ¿no? Entonces eso tenemos que cada quien tenerlo en cuenta a la hora de leer, de tratar de hablar, de pensar, etc. Pero digo, hay mucha gente que ha producido y está produciendo cosas muy importantes, muy interesantes. Entonces me parece que ahí hay que poner un poco todo eso en diálogo. A nivel latinoamericano lo mismo. Bueno, yo cité a Linera, sé que alguna gente no lo quiere, otros lo aman, pero digo, para nosotros ha sido un teórico importante, metido en el barro de la política boliviana. Mariátegui, bueno, Silvia Gutiérrez. O sea, hay como nombres de compañeras, de compañeros que vienen en las últimas décadas produciendo cuestiones que son tan o a veces más importantes que las de Deleuze, la de Guattari, la de Badiou, la de Althusser, etcétera, etcétera, ¿no? Aprovecho para pequeño paréntesis para recordar o que sepan que esa colección que inaugura Silvia Schwarzbach de 40 Ríos está, la pueden ver acá en el stand de las 40, donde está también Damián Celsi. Es una colección donde ese pensamiento, digamos, nacional y políticamente comprometido
se hace libro y obra que se puede discutir y que ingresa en las intertextualidades de los pensamientos que seguimos tejiendo, digamos, ¿no? ¿Quién quiere...? Sí. Yo quería decir, al respecto de lo que vos dijiste, Diego, de tener TikTok o no, y vos después que estabas o por ir de las redes o por... Yo creo que a nivel práctico, pensando en lo que vos decís, sería bueno que todos nosotros, aparte de juntarnos y poder tener un contacto y después salir a tomar algo, también nos saquemos todos un TikTok y realmente expongamos, digamos, desde ese canal que existe, que tenemos que hacernos cargo y militar virtualmente, no solo completamente, sino virtualmente en esos canales que a veces son apropiados, o por la derecha o por cosas, digamos, más livianas o lo que sea, así como la derecha se apropia de otros elementos y dichos y frases para dar la vuelta de una tortilla. Es decir, saquémonos todos un TikTok y militemos por ello. Yo quiero aclarar que tengo un TikTok, es un fracaso total, pero lo tengo y subo cosas más o menos de manera seguida. No, me quedaba pensando en la idea de Bertolt Brecht sobre la refuncionalización de la técnica en función del cine y el teatro, ¿no? Me parece que hay algo ahí que es... Pues yo creo que lo que no creo que sea posible es tomar una determinada técnica y hacer el uso que uno quiera, porque no es neutral. Entonces, bueno, como que si no hay un ingreso problematizado y meditado, es muy difícil. Pero por eso yo aclaraba, usaba todas las redes. Lo que me pasa en general que cuando uno mínimamente investiga ve que las cosas que van teniendo, hay excepciones, pero digo en general, las cosas que tienen mayor éxito son las que entran en un formato estándar, ¿no? Incluso hasta en la forma de hablar. A mí me pone muy nervioso, no solo escuchar, sino imaginarme a mí mismo hablando de esa manera, por ejemplo, para recomendar un libro. Vos decís, ¿por qué hablan así? Entonces, bueno... Ni siquiera para tener éxito ni muchos likes, sino para tener la presencia, aunque sea... Sí. Tal. No, yo por eso decía... La resistencia de decir, no, yo no estoy, no participo. Tal cual, sí, yo les decía, tengo Twitter, Facebook todavía, Instagram, TikTok, el blog, y alguna vez tuve Fotolog. O sea que creo que... Y sí, siempre hay esas conexiones inesperadas, ¿no? Que también es, ¿no? La otra vez me escribe alguien de Finlandia. Me dice, no, vengo siguiendo tu trabajo. Y yo, ¿por dónde mierda? Bueno, resulta que ahora vamos a hacer una actividad, un taller con gente de sindicatos, de universidades, con gente de Finlandia. No sé cómo van a hacer para traducir, pues yo hablo con Urbano nada más, pero bueno, me dijeron que era posible hoy tecnológicamente hacer eso. Entonces digo, creo que hay que intervenir ahí. Lo que me parece que hay que tener es como una especie de trabajo de problematización permanente de cómo no entrar en determinadas lógicas, dispositivos, formas de hablar, etcétera, que quizás conspiran más de lo que contribuyen a lo que uno quiere hacer, más allá de los likes o el éxito. Que es un tema también, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a hacer algo en función de los likes, ya medio que perdimos la batalla, me parece, ¿no? Ahora, si uno hace cosas, le gusta, le parece que aporta, y eso tiene un éxito tremendo, buenísimo. Digo, es evidente que el mundo de hoy también es como muy complejo y abierto a que puedan suceder cosas muy inesperadas. Pero bueno, a algunos nos pasa eso, que abrimos nuestro TikTok pero bueno, somos aburridos. Hola. Quería preguntarte, ¿cómo te parece que se puede construir militancia en espacios de no convencidos? Porque en general hacemos los encuentros entre todos los que pensamos parecido, seguimos el TikTok de los que piensan parecido. ¿Cómo se tiene que redefinir esta nueva construcción de militancia para sumar a diferentes? Bueno, yo creo ahí hay algo que a mí me ha marcado mucho en mi trayectoria de vida militante, digamos, y que es una frase que ha pronunciado alguien que no se diría así filósofo, pero podríamos considerarlo un filósofo militante, que es João Pedro Stedile, dirigente del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil. Él ya a fines de los años 80, a principios de los 90, decía: no hay experiencia popular que avance sino a partir de pequeñas victorias, ¿no? A mí me marcó mucho eso, porque era un contexto de ofensiva neoliberal, donde ya nadie hablaba de la revolución, era mala palabra, había quedado en el pasado, ¿no? El peronismo era Menem aplicando el programa del justicialismo al revés, ¿no? O sea, había caído el muro, habían perdido los sandinistas en Nicaragua, o sea, era todo muy difícil.
Entonces, esa idea de las pequeñas victorias me parece que es algo que puede contribuir, que quizás a un filósofo, un militante muy politizado, muy leído, etcétera, quizás hasta le parece una pavada algún tipo de acción en función de determinado objetivo. Y quizás para personas que todavía no están inmiscuidas en una dinámica política, no participan de una organización, poder juntarse y encontrarse y darse, ¿no?, una palabra ahí que circule para tratar de hacer algo que solucione un determinado problema es una vía palpable y al alcance de la mano, y que, de nuevo, ¿no?, uno nunca sabe lo que puede un cuerpo, y mucho más un cuerpo colectivo. Entonces, ¿en qué deriva eso? Puede derivar en economicismo, puede derivar una cosa corporativa, un pequeño grupo que pelea por sus cosas y nada más, pueden salir grandes cuadros de esas experiencias, ¿no?, o pueden también ponerse en contacto con otras experiencias similares y parir una nueva experiencia política. Uno nunca lo sabe. Me parece que hay algo ahí que es importante, obviamente hay que tener mucha paciencia, mucho más en estos tiempos, ¿no? Pero creo que algo de lo que se está produciendo en la Argentina contemporánea tiene algo de eso. A mí me gusta mucho, debe ser por mi otra parte del oficio periodístico, pero siempre estar en primera persona en los lugares, ¿no?, como se dice, en vivo y en directo, para tratar de respirar, observar, ¿no? Ahí qué es lo que está pasando. Entonces, siempre he ido, no sé, yo no fui kirchnerista, pero cuando fue lo del 2008, me fui a la Plaza de Mayo, ¿viste? Cuando murió Néstor, me fui a la Plaza de Mayo. Y así, ¿no? Cuando hubo cacerolazos contra Cristina, fui ahí a meterme entre la gente a ver qué hacían, qué decían. Y estas experiencias en Congreso los últimos tiempos fueron interesantes en términos de indicativos, síntomas de algo que me parece que está pasando, que es que se movilizan sectores de izquierda partidaria, ¿no?, en un determinado horario con sus banderas, sus retóricas, sus dinámicas clásicas, etcétera, etcétera. Cuando hay un paro como el del 24 de enero, se movilizan las estructuras sindicales de la economía popular, ¿no?, que tienen mucha masividad, es decir, un reconocimiento de mi parte del poderío y la importancia que tiene ese poderío en las calles, de ser miles y miles y miles. Pero a la vez, luego después sucede, por ejemplo, cuando se desconcentran esas estructuras, que queda un montón de gente, de grupos de amigos, grupos de parejas, compañeros de trabajo, que no están ni en una organización de la economía popular, no están en el FIT, no están en el kirchnerismo, no están en ningún lado, pero tienen inquietud. Yo ahí veo una vitalidad, veo una desorganización, pero también veo una vitalidad que puede ser interesante. De decir, che, los sindicatos medio, ¿no?, ¿viste?, los partidos medio. Y sin embargo hay un montón de gente que así todo tiene ganas de quedarse ahí, ¿no?, de marcar. Entonces creo que hay que prestarle atención a esas cosas. Muchas veces, quizás esas personas hace 2 años atrás nada, ayer más o menos mostraron signos de que no les gustan algunas cosas y mañana están en la calle haciendo cosas, y es importante ahí, ¿no?, tener como ese oído, esa sensibilidad para conectar con esas personas que quizás incluso muchos quizás votaron a Milei, ¿no? Digo, no sé si son tantos en porcentaje, ahí habría que hacer un análisis más sociológico, más riguroso, pero debe haber ya gente que votó a Milei y ahora quizás se va a una movilización, o no sé, o por lo menos putea, ¿no? Entonces, la cuestión de decir, pero vos votaste a Milei, pero vos también sos responsable de esto, bueno, sí, pero, ¿no? Digo, también en función de generar una política amplia que incorpore grandes sectores de la población. Bueno, siempre se hizo con sectores que hasta ayer pensaban y hacían cosas diferentes a las que uno pensaba y hacía, ¿no? Entonces creo que hay algo ahí de un nuevo tipo de militancia. Así como dije, el diálogo intergeneracional para mí es clave, también es clave no quedarse anquilosado imágenes del pasado. Entonces una militancia con gente que hoy se la pasa mirando TikTok, que está en Instagram, que tiene mucho de su trabajo virtualizado, que no tiene un trabajo al que tiene que ir todos los días, que quizás estaba cursando la facultad y dejó, es decir, que la vida no tiene nada que ver con la de hace 40 años atrás, 20 ni siquiera, mucho menos 50, 60. Entonces, como que hay que poder generar ahí, me parece, esas redes, bueno, decíamos, la cuestión del encuentro, ¿no? Me parece que hay algo ahí de una filosofía militante que tiene que partir del presupuesto de que el encuentro entre las personas puede generar cosas importantes. Capaz que no, y a veces pasa, ¿no?, y es medio un bajón, pero bueno, a veces y muchas veces sucede lo contrario. Sumo una pregunta un poco para continuar esta conversación. Se habló en los últimos años, o se habla o se escribe cercanamente de la politización de los malestares, ¿no?, que parte de los desafíos de posiciones de izquierda, digamos, en un sentido amplio, izquierdas, tiene que ver con
que ese malestar en el cual estamos hace décadas de alguna manera, intensificado en ciertos momentos, se pueda politizar, se organice de alguna forma, etc. Y hemos visto también de algún modo que lo que ha sucedido en los últimos años es que esa politización fue una politización hacia la derecha, que ese malestar en algún sentido se politizó. Quizás nos resistamos a aceptar eso como una politización y lo entendamos en términos de despolitización, pero al mismo tiempo eso gana elecciones y no solamente, sino que gana una cierta hegemonía afectiva, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un desafío muy potente, justamente porque esta idea de, bueno, de cómo, que de hecho, misma preocupación de Gramsci inclusive, ¿no? Cómo hacemos para que este campesinado se active de alguna manera, ¿no? Cómo hacemos para ingresar en ese, ¿no? Que ese malestar termine teniendo efectos, ¿no? Transformadores, emancipatorios, etc. Y parece que dispositivos que rápidamente podemos diagnosticar como de derecha son más eficientes para esas porciones, ¿no? De malestares que se politizan sin pasar por la militancia tradicional de los partidos de izquierda, como decía, o otras organizaciones representativas, sindicales, instituciones intermedias, etc. ¿Qué lectura? Bueno, difícil, para casi cerrando la charla, pero bueno, vamos a recoger el guante y tratar de pensar algo. No, yo diría, en primer lugar diría algo, no sé si está íntimamente directamente relacionado con lo que vos decías, pero que lo quiero subrayar igual, que es, creo que hay que evitar también la construcción en espejo. Es decir, el tipo, a Milei le va bien porque hace tal cosa, entonces hagamos algo parecido, pero de este lado. Ojo con eso, me parece, porque, de nuevo, no es neutral los dispositivos que usa, cómo los usa, etc. Entonces, tener una especie de Milei de izquierda para mí sería la derrota total, ¿no? Es decir, porque, bueno, digo, es un problema, ¿no? Que también es un tema de la filosofía política, ¿no? Como constituir experiencias que no se constituyan a imagen y semejanza de aquello que uno quiere combatir. Dicho esto, de nuevo, no es que no hay que intervenir en redes, no hay que ir a la tele, no hay que ir a la red, o sea, hay que hacer todo lo que se pueda en función de agrupar la mayor cantidad de personas posibles en función de un proyecto con determinados objetivos. Creo que sí estamos, me da la sensación, a las puertas de una gran transformación epocal que no estamos pudiendo procesar de este lado, me parece. Entonces, bueno, yo el libro de los 40 años de democracia lo termino justo en agosto del año pasado, así que me quedó medio afuera, pero digo, o sea, caracterizo los 40 años bajo tres ciclos. Digo, el ciclo de lucha desde abajo, desde fines de la dictadura hasta el 2001-2002, el ciclo de gobiernos progresistas en sintonía siempre con lo latinoamericano y el ciclo de, incertidumbre, ¿no? y desconcierto, que es el que ya se abre en 2011, ahí, ustedes féchenlo cuando quieren, 2011, 2014, 2015, ¿no? Y que, bueno, digo, quizás ahora si escribo un libro como ese hoy, digo que ya tengo que pensar ya en un cuarto ciclo, que es esto que nos está pasando. Entonces me parece que, de nuevo, decíamos al principio en una de las tesis, obviamente ahí siempre homenajeando al gran maestro Karl Marx, ¿no? Que es inscripción de la filosofía en la coyuntura, para pensar los problemas que emergen en un momento, en un lugar, ¿no? determinado. Bueno, ¿qué está pasando con todo esto que nos está pasando? Tiene que ser un tema de la filosofía militante y en general, ojalá, pero digo, por lo menos de la filosofía militante. Que las organizaciones sociales, políticas, culturales no tengan estructuras de elaboración de teoría es una aberración. Hay grandes estructuras hoy en la Argentina que manejan muchísimo dinero, que tienen muchísima militancia, no tienen estructuras de elaboración de conceptos, de procesar la historia, de decir en qué nos equivocamos, qué nos pasó. Eso no ha pasado en décadas anteriores. Digo, uno mira para atrás y de nuevo, no es casual, los fechajes. ¿Cuándo sucede para atrás eso? Antes del 76. Después del 76 es muy difícil encontrar. Hay pequeñas experiencias, pero no en la dimensión que tuvieron antes. Entonces yo creo que ahí hay una gran ofensiva que hay que hacer que tiene que ver con esto, ¿no? Con poder procesar lo que nos está pasando. Los malestares es una de las cuestiones. Si hay o no politización, pero qué es esto por derecha que claramente se expresa, qué características tiene. Evidentemente no es la derecha macrista, no es la derecha procesista, pero sí es un poco de todo eso. Bueno, cómo laburar esa cuestión, y me parece que ahí hay algo del orden de sacudir la modorra, y ¿no? Hay un libro muy lindo sobre Deleuze que se llama Violentar el pensamiento, ¿no? Yo creo que algo de eso está pasando. ¿Cómo puede ser
que tengamos la experiencia que hemos tenido hasta el día de hoy y nos pasen las cosas que nos pasan, ¿no? Uno lo puede pensar en el plano político, en el plano social. Yo el otro día veía la represión en Congreso. ¿Cómo puede suceder eso? Hace 20 años atrás no nos sucedía eso, puedo dar fe, ¿no? Que no digo antes del 76, por eso, porque en el medio hubo una derrota sangrienta, terrorismo de Estado por medio. En los 90, una situación como la del Congreso terminaba a los piedrazos, pero a los piedrazos limpios, ¿no? Incluso con grupos organizados. Digo, ¿qué pasa que no pasa nada de eso hoy? Bueno, se le puede dar una explicación y uno puede decir, no es conveniente, pues listo, fenómeno, pero nadie da esa explicación. La sensación que da es que nos quedamos como azorados de no sabemos por qué. Nos pegan y miramos, nos pegan y filmamos. De nuevo, ¿no? El otro día veía una experiencia de una chica agarrada por 2 policías rodeado de 40 personas y las 40 filmando. ¿No se les ocurrió tirarse encima de los 2 policías y rescatar a la compañera? Porque 2 policías no pueden contra 40 personas, es una cuestión obvia. Bueno, no. Bueno, algo ahí está pasando, algo nos está pasando, ¿no? Porque también el otro riesgo es decir, la gente no lucha, los sindicatos no hacen paro, ¿no? Bueno, no, yo mismo, vos, todos, nosotros, nosotras, somos parte del problema. ¿Qué nos está pasando? Bueno, la filosofía, vaya que tiene experiencia de miles de años para introducir preguntas incómodas, sacudir la modorra, poner en cuestión el orden de ideas en un momento determinado, etcétera, etcétera. El problema es que me da la sensación eso, que muchas veces no se quiere pensar, ¿no? Es decir, estamos cómodos con nuestra propia estupidez. Entonces, cómo poder romper eso es muy importante, me parece, en esta época. Entre esas cuestiones, para trabajar los malestares, vuelvo a la pregunta porque tiene que ver con eso que implica una dimensión teórica de la problemática. Es decir, que no podemos seguir teniendo experiencias de izquierda, nacional populares, pónganle el nombre que quieran, que sean pre-freudianas, como muchas veces pasa, ¿no? Es decir, la dimensión del inconsciente tiene más de casi un siglo y medio, va a ser de elaboraciones teóricas, y uno a veces habla con personas que se supone que piensan como nosotros, que están de este lado de la barricada y que actúan de modo tal como si nunca hubiese existido la elaboración del inconsciente freudiano y todas sus derivas posteriores en el siglo XX. Entonces, claro, el problema es que no tenemos conciencia, nos falta leer un tomo más del Capital. Bueno, sí, hay que leerlo, pero digo, no lo solucionamos solo con el elemento racional consciente, sino que hay cuestiones que tienen que ver con el atravesamiento y la configuración inconsciente de los sujetos en términos singulares y colectivos, que resulta fundamental elaborar colectiva y políticamente, no solo individualmente leyendo algunos libros y pensando algunas cosas, ¿no? Una última intervención para cerrar. Intervención, pregunta, comentario. Sí. Yo en realidad me quedo con la sensación de las preguntas. Me parece que eso es muy importante, porque está bárbaro esto de la filosofía aportando a la coyuntura. El tema es que hay que pensar qué preguntas, porque bueno, vos mismo lo decís, ¿no? Lo que pasa es que a veces es una sensación que tengo, que a veces la pregunta produce demasiada incomodidad y miedo a la mayor fragmentación, y entonces se obtura la pregunta, ¿no? Porque es excesivamente incómoda de tolerar. Entonces ahí me parece que hay algo, un nudo que no tengo, pero me deja con preguntas. Lo cual, bueno, ya me da quedarme con preguntas, creo que es necesario. ¿Hay uno más? ¿A dónde? No, ahora cuando estaba haciendo este cierre me vino a la cabeza esta cuestión de quizá observar la realidad actual como resultado de una crisis representacional, que lo que no sé es si la pregunta o el foco debe ponerse en la falta de una dirigencia que efectivamente genere ese potencial representativo, que estimule, movilice y despierte esa modorra que, digamos, está impidiendo, digamos, la toma de la acción directa más efusiva, si se quiere, o si es la dependencia histórica de una dirigencia que genere esa representación. Digo, o sea, creo que el foco de la pregunta tiene que ser en la representacionalidad, digamos, pero no sé bien por dónde, digamos, debiera estar abordándose. Quizás es algo multiforme, digamos, y debe abordarse de ambas formas. Indudablemente creo que es un gesto
notable de este problema el hecho de que haya una dirigencia que está más estática y a la espera de que la cosa se acomode al paso a la acción, digamos. Y eso de un lugar de alguien que está completamente ajeno a cualquier tipo de participación de nada, o sea, alguien que es un no convencido, digamos, que de repente aparece, pero porque yo creo que es ahí. Bueno, cerramos con eso. Bueno, nada, sí, o sea, nada, desde la perspectiva teórico-política que yo trabajo, creo evidentemente que si no se mueve la cosa por abajo, si no hay protagonismo popular, si las personas no se juntan, se reúnen, discuten, se dan líneas de acción, por más cierta lucidez que haya en determinada dirigencia, no pasa demasiado, aunque tampoco soy como un dogmático, porque hay momentos, sobre todo en la historia latinoamericana, donde cierto jacobinismo, determinados liderazgos, determinadas vanguardias juegan roles que dinamizan, pero en general tiendo a pensar que la cosa va más por abajo, ¿no? En ese sentido es muy importante, por eso decía, reclamar lo que haya que reclamar, obvio, siempre, pero dejar de estar todo el tiempo pensando en que la culpa es, no sé, de los dirigentes de la CGT o de tal partido, de los diputados, aunque haya responsabilidades concretas que muchas veces, insisto, hay que poder marcarlas públicamente, no digo que no. Y ahí es en donde empieza a haber, me parece, una crisis que no es solo de representación, sino una crisis de experiencia, digo, ¿no? Ahora sería largo, pero digo, en el libro, un poco en el último trabajo eso, ¿no? Es decir, cómo el ciclo de lucha desde abajo, del 83 en adelante, ante la crisis de los sindicatos, la crisis de los partidos, la crisis de los grandes relatos, las perspectivas revolucionarias, etcétera, empiezan a emerger como vectores de organización popular, de toma de tierra, encuentro de mujeres, grupos de disidencia, juventud rockera, ¿no? Fragmentado, pero empieza a haber todo un movimiento muy interesante ahí, ¿no? Que no es el clásico. Después al revés, ¿no? Como que se venía muy con la cosa zapatista, para decirlo rápido, ¿no? Del 2001, desde abajo, todo, y aparece Néstor, Cristina, Chávez, Evo, y empieza a haber como una cierta recomposición de lógicas más de estatalidad, de liderazgo, etcétera, que terminan a veces dinamizando cosas que por abajo mucho no aparecían dinamizadas, o no, bueno, sería un debate largo, pero digo, cambia la lógica, ¿no? Y me da la sensación que ahora lo que está pasando es que aquellas cosas que decíamos lo nuevo, por ejemplo, la economía popular, algo con lo que yo estuve muy vinculado los últimos 8 años. Hoy la economía popular sí es parte de lo nuevo, pero también es parte de lo viejo, ya. Es decir, que hay un montón de gente que no es asalariada, pero tampoco es de las organizaciones de la economía popular, las cooperativas, no. Son otros pibes, pibas que están laburando en cosas tecnológicas desde la casa, con la motito, la bici, etc. Otra cosa, ya no es, y que le parece que la organización con las banderas, todo, es lo viejo, ¿no? O, por ejemplo, el otro día estaba en la parada el 9M, estaba en la parada, en la esquina del Gaumont, y 2 pibitas, que por el acento se notaba que eran de otro país, pero de extracción muy popular, ¿no? Tendrían 14 años. Yo me quedé muy azorado mirándolas porque tenían más o menos la edad de mi hija. Que mi hija anda con pañuelo verde, te discute todo, bueno. Y las pibitas arrancando carteles del 8M, pero con rabia, arrancándolo. Yo dije, vieron que es como un lugar común, se dice, no, porque las nuevas generaciones, las mujeres que son feministas. Bueno, las nuevas generaciones de trabajadores que no son asalariados son de la economía popular. Bueno, ¿no? Como que hay cosas que me parece que cambiaron muy rápido en estos meses, que tienen que ver igual con cosas que ya venían de hace rato. Ayer tuvo Juguetes Perdidos, digo, o sea que ellos vienen trabajando. Yo me acuerdo cuando vivía en Córdoba en 2016, que fueron para allá, hicimos una conversación en el sindicato de prensa, ya parecía todo eso, ¿no? Y todavía, no, 2014, todavía estaba Cristina, y ya había algo de todo eso, ¿no? Los microfascismos, la cosa que se veía en el supermercado, ¿no? Cuando uno iba, uno puteaba, bueno, digo, me parece que ahí hay algo de la complejidad del mundo de hoy que requiere algunas respuestas que ameritan recuperar y reprocesar ciertas tradiciones, pero otras que las vamos a tener que inventar como sea, me parece, al calor de ensayo-error y ver las nuevas dinámicas, porque están pasando cosas que creo nos sorprenden a todos, a todas, todos los días. Entonces, bueno, ahí es muy difícil, y con esto ya voy cerrando, hacer ese trabajo en torno a la inquietud que planteaba la compañera también. Es decir, cómo en función de ser cada vez más, de no perder ante estos consensos más de derecha, etcétera, no dejamos de delimitar posiciones, ¿no? Que sería, lo digo medio seriamente, pero para eludir la cita, ¿no? Digo, hay algo ahí de la propia posición contra otras posiciones, demarcando un espacio que resulta medio fundamental. Ahora, como venimos de una cultura política, a veces con ciertos rasgos
o autoritarios o intolerantes, etcétera, nos cuesta, me parece, componer un cuerpo común que pueda delimitar posiciones, discutir, polemizar, sin por eso tener que romper todo en 1000 pedazos, ¿no? Creo que eso está siendo como algo de una nueva cultura militante necesitamos, me parece, sobre esa cuestión. Así que bueno, nada, creo que los aportes son fundamentales de cada quien en los lugares en los que estén, poder mover un poco el avispero. Si queda un minuto, paso el chivo, aprovecho porque hay gente interesada en esto. Les comentaba la experiencia de la Cátedra Abierta Félix Guattari y después del Instituto Generosa Fratasi. Estamos la semana que viene lanzando un nuevo espacio que se va a llamar Instituto Plebeyo, que va a alargar el miércoles a las 21 horas de manera todo virtual, porque hay gente de distintos lugares del país, e incluso de Uruguay y de Perú. Entonces vamos a tener formato virtual, un observatorio de psicopolítica y salud mental popular, que está coordinando Gabriel Rodríguez Varela, que es quien sacó el segundo cuaderno del Instituto Fratasi. Va a ser un ciclo mensual donde se va a trabajar a Silvia Berman, que el observatorio va a llevar su nombre, compañera del peronismo revolucionario, psicóloga, vinculado a todo ese espacio. Y vamos a lanzar el viernes a las 19 horas una escuela autogestiva de filosofía. Carlos Olmedo, que para quien no lo conoce, fue un revolucionario, filósofo y militante, muerto en combate en Córdoba en el año 71, dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el grupo del Che en Bolivia, que después se hace peronista y se fusiona con Montoneros, que parió uno de los textos teórico-políticos más importantes desde mi punto de vista para pensar la conexión entre izquierda y peronismo. Y vamos a alargar también un ciclo mensual para discutir cuestiones vinculadas a la democracia, las emergencias de nuevas agendas, la filosofía política, bueno, un poco todo esto. En realidad con un ciclo mensual y bueno, tenemos idea de seguir publicando libros este año por la crisis de papel, etcétera, creo que ya no, y porque todavía tenemos los libros del Fratasi dando vuelta. Pero bueno, es parte de las apuestas como otros espacios que circulan. Ahí hay compañeros, compañeras que han venido de la militancia, estamos armando otro espacio que se va a llamar Círculos Populares de Formación, para hacer una historia argentina desde abajo y trabajar otras temáticas más desde lo político. Son pequeños aportes de pequeños grupos, sabemos, nada de eso tiene una escala y una incidencia que hoy pueda transformar efectivamente el orden social vigente, como dijimos al principio, que una filosofía militante debe buscar, pero bueno, algo creo que puede llegar a aportar en ese camino de seguir fomentando un poco las luchas. ¿Cómo difunden estas y la actividades? rebelión. Porque dijiste un montón de cosas. Nos pueden buscar en Instagram, Instituto Plebeyo, y ahí va a estar todo esta semana. Bueno, y yo ya les dije, tengo todas las redes, menos Fotolog, que lo perdí. Bueno, muchas gracias.